El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra. Los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar con nuestro estudio del Compendio del Catecismo, así se llama este programa porque es el libro, el Compendio del Catecismo, el que hace de guión para que podamos ir entrando cada vez más en nuestra fe católica. Y continuamos con el artículo del credo dedicado a Dios Creador, centrándonos en una verdad de fe muy vinculada con la creación. Me refiero a la divina providencia, un tema muy bonito que, además de que ayuda mucho en la devoción particular, personal, no nos cansamos de decir Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, es de una gran hondura teológica, que básicamente es que Dios no solamente nos ha creado, sino que además nos guía hacia nuestro fin, hacia el fin para el que hemos sido creados, que es la participación en su amor. Alguno podría pensar que, jolines, todo lo resumes en el amor. Pues sí, porque es la esencia de Dios y también la razón por la que estamos aquí. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor, que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis inquietudes. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la honra. Las enfermedades pueden privarme de las fuerzas e instrumentos de servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia pecando, pero no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida, y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. En paz me duermo y al punto descanso. Que otros pongan su confianza en sus riquezas o en sus talentos. Que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Confianza semejante jamás fue defraudada. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado.
no quedaré avergonzado jamás. Bien conozco, demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de eso puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Cómo me gusta esta oración de San Claudio de la Colombière con la que hemos invocado al Espíritu Santo. Si por mí fuera, la haría todos los días. Vamos con nuestro programa de hoy dedicado a la Divina Providencia. Después de haber estado reflexionando con el compendio del Catecismo en la acción creadora de Dios y comprender que tiene su origen no solo en su poder, sino también en su amor, en el deseo de hacer una alianza, tenemos que descubrir que Dios sigue actuando con ese mismo amor todopoderoso en la creación y en la historia. Él no abandona su creación, sino que está comprometido en llevar a fin su plan salvador en el que el hombre tiene un papel muy especial. Esta actuación de Dios para realizar su proyecto de salvación es la providencia. Contemplar la providencia de Dios nos tiene que inundar de confianza y a la vez ayudarnos a aceptar que estamos llamados a colaborar con la providencia de Dios. Estas son las preguntas 55 y luego cómo colabora el hombre con la providencia divina, la pregunta 56. Es cierto que la providencia tiene caminos que resultan misteriosos para nosotros porque Dios no elimina el sufrimiento y el pecado, pero podemos tener la certeza de fe que realizará eficazmente lo que con tanto amor tenía pensado. Así que vamos hoy a centrarnos en la pregunta 55. Cuando hablamos de la providencia, no nos olvidemos que estamos en el contexto del Dios creador. ¿En qué consiste la providencia divina? La divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última a la que Él mismo los ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio, pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de otras. La creación, enseña el Catecismo, tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía,
hacia una perfección última todavía por alcanzar a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. El Concilio Vaticano I dice: Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas. La fe en la providencia divina está directamente relacionada con la verdad revelada del Dios creador. En la pregunta 54, ¿cómo ha creado Dios el universo?, leíamos: Dios ha creado el universo libremente con sabiduría y amor. El mundo no es fruto de una necesidad, de un destino ciego o del azar. Dios crea de la nada un mundo ordenado y bueno, que Él trasciende de modo infinito. Dios conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo se le da el ser y el existir, sino que la mantiene en cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. La revelación no solo nos dice que Dios creó el mundo, sino que lo conserva y protege la obra de sus manos, y lo hace por la misma razón por la que lo creó, que es el amor. La doctrina de la providencia significa que el mundo no está solamente regido por leyes físicas y lógicas constatadas por la ciencia, ni por las imposiciones y dictados de inescrutables potencias existenciales. Todo lo que sucede solo sucede porque así lo quiere el amor incomprensible, mejor que el amor, el amante eterno, o para expresarnos con más precisión, aquel que es el amor. En cada uno de los acontecimientos nos mira ese amor, se acerca a nosotros, nos atrae hacia sí. Las cosas y los hombres con quienes tenemos que tratar no están ahí porque así lo quiere una misteriosa arbitrariedad o la casualidad. En un mundo en que no gobernase la providencia divina, podría existir un orden, pero un orden que con absoluta indiferencia se impondría sin cuidarse de la suerte de cada uno, del mismo modo que las estrellas nos miran, pero lo hacen de manera fría y muda desde lo alto, o como el mar, que vuelve a recobrar su impávido silencio después de que ha hundido un buque en sus abismos. En consecuencia, no se puede aceptar y aprovechar la verdad bíblica de la creación si no comprendemos la providencia de Dios y creemos en ella. Creación sin providencia sería una idea de la creación extraña a la revelación, igual que los deístas que piensan que Dios creó el mundo y se olvidó de él. No deja de ser una fe extraña que en realidad conduce a la desesperación de un ateísmo práctico. Para comprender el sentido de la providencia de Dios, hemos de caer en cuenta de que la creación no es algo totalmente acabado, perfectamente terminado, sino que está todavía en camino hacia su perfección. Dios lo ha creado todo para un fin, pero ese fin todavía no ha sido alcanzado. Por eso la providencia tiene que ver con lo que llamamos la creación continua, con una acción creadora de Dios que no terminó en el sexto día. Decía San Agustín: puede también entenderse que Dios descansó de crear algún otro género de criatura, porque en adelante ya no creó ningún otro género nuevo, y desde entonces hasta ahora y en adelante obra en el gobierno de aquellos géneros que fueron creados entonces, sin cesar aún en el día séptimo de administrar con su poder el cielo y la tierra y todas las cosas que creó, pues de otro modo, inmediatamente dejarían de ser. Porque no obra Dios como el arquitecto, el cual, habiendo construido una casa, se retira, y no obstante, la obra permanece sin necesidad de trabajo y presencia. Si Dios retirase su gobierno del mundo, éste no podría subsistir ni el tiempo de un parpadeo. Otro santo padre, San Juan Crisóstomo, afirma: Dios no solo llevó a cabo la creación en el principio, sino que también sigue protegiendo y nutriendo todo lo que ha producido. Ya sean los ángeles, los arcángeles o las potestades superiores, o todo lo que podamos comprender,
e incluso lo que escapa a nuestra mente. Absolutamente todo se beneficia de su providencia, pues si se vieran privados de su eficaz actividad en su favor, se verían abocados a destruirse, disolviéndose en la nada, desaparecerían. Dios, al crear, llamó de la nada a la existencia todo lo que ha comenzado a ser fuera de él. Pero el acto creador de Dios no se agota aquí. Lo que surgió de la nada volvería a la nada si fuese dejado a sí mismo y no fuera en cambio conservado por el Creador en la existencia. En realidad, Dios, habiendo creado el cosmos una vez, continúa creándolo, manteniéndolo en la existencia. La conservación es una creación continua. Podemos decir que la providencia divina, entendida en el sentido más genérico, se manifiesta ante todo en esa conservación, es decir, manteniendo en la existencia todo lo que recibió de la nada el ser. En este sentido, la providencia es como una constante e incesante confirmación de la obra de la creación en toda su riqueza y variedad. La providencia significa la constante e ininterrumpida presencia de Dios como creador en toda la creación. Una presencia que continuamente crea y continuamente llega a las raíces más profundas de todo lo que existe para actuar allí como causa primera del ser y el obrar. En esta presencia de Dios se expresa continuamente la misma voluntad eterna de crear y conservar lo que ha sido creado. Una voluntad suma y plenamente soberana mediante la cual Dios, según la naturaleza misma del bien que le es propio de modo absoluto, continúa pronunciándose. Lo mismo que en el acto primero de la creación en favor del ser contra la nada, en favor de la vida contra la muerte, en favor de la luz contra las tinieblas. En una palabra, en favor de la verdad, del bien y de la belleza de todo lo que existe. En el misterio de la providencia se prolonga de modo ininterrumpido e irreversible el juicio contenido en el libro del Génesis. Vio Dios que era bueno, y cuando creó al hombre, vio Dios que era muy bueno. Es decir, la providencia constituye la fundamental e inquebrantable afirmación de la obra de la creación. La providencia divina tiene que ver también con la sabiduría de Dios, que no es sólo creadora, sino que ordena todas las cosas según su finalidad y origen, dotándolas de leyes para que alcancen el fin para el que han sido creadas, y además gobierna el mundo y la historia. Providencia es el cuidado que Dios consagra a los suyos. Por otra parte, providencia es también la voluntad de Dios, la cual comunica a cada cosa la dirección que le corresponde. Ahora bien, si la providencia divina es voluntad, todo lo que sucede providencialmente tiene que ser sumamente excelente y digno de Dios, y tiene que suceder del mejor modo posible, porque el creador y el providente de todo lo que existe tiene que ser una sola y la misma persona. No sería justo ni lógico que el creador de lo que es fuese distinto del providente, porque en ese caso les faltaría a ambos la fuerza, a uno para crear, al otro para prever. Dios es por consiguiente creador y providente, y su fuerza creadora, conservadora y provisora es su buena voluntad, porque todo lo que ha querido el Señor lo ha hecho en la tierra y en el cielo, y nadie puede oponerse a su voluntad. Él quiso que las cosas se hiciesen, y efectivamente se hicieron. Dios quiere que el mundo exista, y el mundo existe, y sucede todo lo que Él quiere. Que Dios se cuida de todo y que se cuida del mejor modo posible, lo demuestra la siguiente reflexión. Dios solamente es por naturaleza bueno y sabio. Porque es bueno, se cuida de las cosas. Si no se cuidase de ellas, no sería bueno. También los hombres y los seres irracionales se cuidan de sus hijos, y se reprende al que no cuida de ellos. Como quiera que Dios es sabio, se cuida del ser del mejor modo posible. Si tenemos esto en cuenta, no podremos menos de admirar las obras de la providencia, de alabarlas todas, de aceptarlas sin cavilar, aun cuando al vulgo le parezcan injustas. Son palabras de San Juan Damasceno. La teología define la providencia en sentido estricto como el plan eterno de Dios sobre la creación en el que actúa el entendimiento y la voluntad de Dios.
La providencia, en un sentido más amplio, añade a ese plan eterno la ejecución en el tiempo de ese plan. Providencia, pues, entendida en sentido amplio, es el cuidado que Dios consagra a la creación en general. Providencia, en sentido estricto, designa las intervenciones divinas mediante las cuales las criaturas son guiadas hacia su fin. En este segundo sentido, conviene distinguir un doble aspecto. El orden conocido y determinado por Dios desde la eternidad, en conformidad con el cual las criaturas han de ser conducidas hacia la meta que ha sido determinada, y la realización de esta orientación hacia la meta. Por tanto, podemos hablar de una providencia en sentido estrictísimo. Y luego sería otra forma de entender la providencia como el gobierno de Dios sobre el mundo. Santo Tomás de Aquino define la providencia como la razón de orden hacia el fin de las cosas, en el sentido de que Dios ordena a las criaturas a un fin, en especial al fin último, que es la bondad divina. Previamente a la creación está en Dios la razón de ser de las cosas, el fin para el que han sido creadas. La providencia es el acto del entendimiento divino que ordena cada cosa a su fin. La existencia de la providencia y del gobierno del mundo se deduce del hecho de que Dios ha creado el mundo con un fin determinado. Por consiguiente, tiene que tener una idea de este fin y de la orientación de las criaturas hacia la consecución de ese fin. Además, Dios, por ser la causa universal y omnisciente, tiene que mover el mundo hacia el fin que Él ha señalado. La ejecución del orden del mundo por Él determinado la verifica tanto directamente como indirectamente por medio de las criaturas. Serían las leyes naturales, las disposiciones individuales de los espíritus de las personas, la influencia por parte de un tercero, la fortuna, lo que llamamos la suerte o el azar, también el contexto social, religioso, político en el que nacemos. Todo eso son causas segundas de la providencia divina. Pero es imprescindible que no consideremos el fin de la creación desde el punto de vista puramente natural. La providencia no es simplemente la que cuida de la creación para mantenerla en el ser, para conservar su armonía y llevarla a la plenitud de su realidad creada, sino que la providencia conduce toda la creación infaliblemente hacia su fin sobrenatural. Dios, como Padre omnipotente y sabio, está presente y actúa en el mundo, en la historia de cada una de sus criaturas, para que cada una de sus criaturas, especialmente el hombre, creado a su imagen, pueda realizar su vida como camino guiado por la verdad y el amor hacia la meta de la vida eterna. ¿Para qué nos ha creado Dios? Es una gran pregunta. Iluminados por la fe de la Iglesia, tenemos que repetir todos esto. Dios nos ha creado para conocerlo y amarlo en esta vida y gozar de él eternamente en la otra. Siendo como es bueno y santo, no obra sobre nosotros sino con los fines más nobles y beneficiosos. Su objeto es y será indefectiblemente uno, la gloria de Dios. El Señor ha hecho todas las cosas para sí mismo y no hemos de lamentarnos por esto, pues esta gloria de Dios no es otra cosa que la alegría de darnos la eterna felicidad. Por eso la divina providencia se relaciona directamente con la predestinación que la Trinidad realiza desde antes de la creación, por medio de la cual podemos atisbar lo que la providencia planifica y actúa en función del destino último del hombre, que es participar eternamente de la vida de Dios. Los escritos apostólicos nos ayudan a entender en qué consiste esta predestinación de los hombres en Cristo, que nada tiene que ver con un capricho arbitrario de Dios y que desde luego nos aleja del fatalismo, de la desesperación y también de la autosuficiencia orgullosa. El objetivo que busca la providencia es la salvación de los hombres en Cristo de forma plena y definitiva. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 1: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor.
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Este es el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el fin para el que ha hecho todas las cosas? 1 Timoteo, 2 capítulo, versículo 4. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. También San Pedro nos recuerda cuál es el fin para el que hemos sido creados en su primera carta, capítulo 1, versículo a partir del 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. La realidad de la providencia es, y ha sido también, rechazada en distintos ámbitos y por distintas doctrinas. Hay quien prefiere creer en un fatalismo pagano que afirma un destino fatal que lleva a los hombres a un final trágico e inevitable. También el deísmo, que nace con la Ilustración, que no llega a negar la existencia de Dios, pero cree en un Dios que crea el mundo y luego se desentiende de él. Y tenemos muy presente también el materialismo, que se da la mano con el cientificismo, que elimina la posibilidad de cualquier causa o intervención sobrenatural en la naturaleza, que estaría simplemente sometida a las leyes físicas y del azar. Ni una sola cosa que se haya hecho o que se vaya a hacer escapa del conocimiento de Dios, porque es a través de su providencia como cada cosa ha recibido y recibe su configuración. Nada en absoluto se ha producido o se produce en vano o por azar, sino que por el contrario, todo ha sido hecho con la exacta armonía y arte sublime, ya que existe un logos trascendente y verdaderamente divino, capaz de discernir todas las cosas y de manifestar las razones de su existencia. No han faltado al hombre a lo largo de toda su historia, ya sea en el pensamiento de los filósofos, ya en las doctrinas de las grandes religiones, ya en la sencilla reflexión del hombre de la calle, razones para tratar de comprender, más aún de justificar, la actuación de Dios en el mundo. Las soluciones son diversas y evidentemente no todas son aceptables y ninguna es plenamente exhaustiva. Hay quien desde los tiempos antiguos se ha remitido al destino ciego y caprichoso, a la fortuna que se le representa vendada. Hay quien para afirmar a Dios ha comprometido el libre albedrío del hombre, o quien sobre todo en nuestra época contemporánea, para afirmar al hombre y su libertad, piensa que se debe negar a Dios. Todas estas soluciones son extremistas y unilaterales y nos hacen comprender al menos que lazos fundamentales de la vida entran en juego cuando hablamos de la divina providencia. La casualidad no es sino una palabra vacía de sentido, o, por decirlo de otro modo, es la providencia vestida de incógnito, pero para los corazones maleados que quisieran prescindir de la sumisión de la oración y del reconocimiento, es la laicización de la providencia. Nada sucede en nuestra vida por movimientos casuales, azarosos y vacíos de sentido. Todo cuanto acontece en nuestra vida sucede en conformidad con la voluntad de Dios según su providencia y el orden que ella tenía determinada, con el consentimiento que Él da
y las leyes que Él ha establecido. Son palabras de San Agustín. Hay algunos casos fortuitos, accidentes inesperados, mas son fortuitos e inesperados solamente para nosotros. En realidad, son un designio de la providencia soberana que ordena y reduce todas las cosas a su servicio. Dios, al guiar a sus criaturas, no les manifiesta sus designios. Ellas van y vienen cada cual en su camino. La fatalidad quiere que unos encuentren en su camino la ocasión de hacer fortuna y otras causas de pérdidas y de minas. Fatalidad es ciertamente para el hombre, que no ha visto todas las combinaciones, mas para Dios, que ha determinado hasta ese punto las circunstancias, todo ha sido providencial. Ojo que la doctrina de la providencia es muy importante, porque ella nos puede hacer afrontar las dificultades, las luchas y los sufrimientos de la vida de un modo diferente. A pesar de su inmutabilidad, el plan divino del mundo es totalmente distinto de la irrevocable regularidad de la naturaleza con sus concatenaciones de causas y efectos, y se distingue también de la inexorable fatalidad. La fatalidad, eso de que el destino está escrito y no podemos hacer nada para cambiarlo, es ciega, y ante ella el hombre solo puede adoptar una actitud de heroica desesperación. El que cree en la providencia sabe que los destinos de su vida no están escritos en un libro ciego, sin sentido, anónimo e impersonal, sino que el que cree en la providencia sabe que el destino de su vida está en manos del Padre Eterno, bondadoso, omnipotente y amoroso, que conduce todo hacia la salvación, incluso a través de penalidades y sufrimientos. Dios, que es amor, rige los destinos del hombre con mano fuerte y bondadosa. Allí la vida no va abocada a una catástrofe, sino a la perfección de la riqueza divina. La muerte es el fin de una existencia de penuria y pobreza y el comienzo de una vida rica y plena. Al confirmar esta constante doctrina de la fe cristiana, el Concilio Vaticano I intentaba contraponerse a los errores del materialismo y del deísmo propios de su época. El materialismo, como sabéis, niega la existencia de Dios, mientras que el deísmo, como también sabéis, aunque admite la existencia de Dios y la creación del mundo por su parte, sostiene que Dios no se preocupa en absoluto del mundo que ha creado. Se podría decir, pues, que precisamente el deísmo, con su doctrina, ataca directamente la verdad sobre la providencia divina. La separación de la obra de la creación de la providencia divina, típica del deísmo, y todavía más, la total negación de Dios propia del materialismo, abren camino al determinismo materialista, al cual están completamente subordinados el hombre y su historia. El materialismo teórico se transforma en materialismo histórico. En este contexto, la verdad sobre la existencia de Dios y en particular sobre la providencia divina constituye la fundamental y definitiva garantía del hombre y de su libertad en el mundo. Dios es el fundamento inquebrantable sobre el que el hombre apoya todo su ser. Todo esto nos impide pensar que al hablar de la providencia nos enfrentamos a una verdad teórica, lejana y fría que no tiene consecuencias prácticas ni se refleja en nuestra vida espiritual, porque como sucede con la creación, reconocer esta dependencia completa de la creación con respecto al Creador es fuente de sabiduría, de libertad, de gozo y confianza. Alguno puede pensar que la afirmación de la providencia solo afecta a Dios y no tiene consecuencias para la idea del ser humano y para el desarrollo de la propia existencia. Es más, algunos llegan a pensar que la providencia ataca la libertad humana. La realidad es todo lo contrario. La concepción cristiana de la providencia de Dios es el fundamento del ser y de la dignidad del hombre, porque lo saca del determinismo y lo inserta en su libertad dentro de un plan que tiene sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de continuar con la pregunta 55. ¿En qué consiste la providencia divina?
amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Estás en Radio María escuchando el programa para apasionados buscadores de la verdad, el Compendio del Catecismo. Hoy estamos tratando la pregunta 55, ¿en qué consiste la divina providencia? Y estamos viéndola dentro del contexto del Dios creador, teniendo claro que Dios no se ha limitado a hacer el mundo, sino que además lo sostiene, lo mantiene en la existencia y lo lleva, lo guía por su providencia hacia el fin para el que lo ha creado. Y en concreto, el fin del hombre es la comunión de la Trinidad, ese amor eterno, lo que llamamos la visión beatífica. Todo nos conduce al amor de Dios. Este es el misterio de la divina providencia que nos plantea preguntas a las que no vamos a eludir, como por ejemplo la existencia del mal, pero eso lo veremos un poquito más adelante. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Por eso el magisterio de la Iglesia
ha tenido que salir al paso de los errores que nos privan del conocimiento de la providencia de Dios y de la posibilidad de confiar en ella. Aunque como católicos podemos teóricamente sentirnos lejos de esas posturas que niegan la acción providente de Dios en el mundo, en la historia y en nuestra vida, debemos tener mucho cuidado porque en la práctica podemos aceptar juicios, pensamientos y sentimientos que nos lleven a pensar en fatalidades inevitables, en un Dios que se olvida de nosotros o en una realidad en que Dios no puede intervenir y en la que solo podemos buscar las causas naturales para enfrentarnos a los retos de la vida y del seguimiento de Cristo. Hay que reconocer las dificultades que produce la afirmación de un Dios providente, pero eso no nos lleva a negarla sin más, sino a buscar una respuesta a los interrogantes que ésta plantea. ¿Cuáles son esos interrogantes? ¿Cómo se conjuga la acción omnipotente de Dios con nuestra libertad? ¿Y cómo se conjuga nuestra libertad con sus proyectos infalibles? ¿Cuál es nuestro destino futuro? ¿Cómo interpretar y reconocer su infinita sabiduría y bondad ante los males del mundo, tanto ante el mal moral del pecado como el del sufrimiento del inocente? ¿Qué sentido tiene esta historia nuestra con el despliegue a través de los siglos de acontecimientos, de catástrofes, de actos de vandalismo y también actos de grandeza y de santidad? El eterno retorno de todo al punto de partida sin tener jamás un punto de llegada, y culminará esto en un cataclismo final que sepultará toda la vida para siempre. Si hay un ser providente a quien llamamos Dios, que nos rodea con inteligencia, ternura y sabiduría, la realidad del mundo, la historia, nuestras mismas voluntades rebeldes, ¿cómo son orientadas? Para responder a todo esto, es necesario comprender que en la providencia de Dios se juntan dos elementos, conservar y gobernar. Dios no solo cuida, sino que lo hace como el que tiene la suprema autoridad, gobierna como todopoderoso, pero con una autoridad llena de solicitud para que la creación, especialmente el ser humano, alcance su fin. Hay dos elementos presentes en el concepto de divina providencia, dice el Concilio Vaticano I. El elemento del cuidado y a la vez el elemento de la autoridad. Por eso decimos que Dios cuida y gobierna. Ambos elementos se complementan mutuamente. Dios como creador tiene sobre toda la creación la autoridad suprema. Efectivamente, todo lo que ha sido creado, por el hecho mismo de haber sido creado, pertenece a Dios, su creador, y en consecuencia depende de él. En cierto sentido, cada uno de los seres es más de Dios que de sí mismo. Es primero de Dios y luego de sí. Lo es de un modo radical y total que supera infinitamente todas las analogías de relación entre autoridades y súbditos de la tierra. La autoridad del creador se manifiesta como solicitud de padre, es decir, no solo gobierna, sino que también cuida. De esta otra analogía, de padre que cuida, sacamos el núcleo de la verdad sobre la divina providencia, porque es una autoridad llena de solicitud que ejecuta un plan eterno de sabiduría y amor al gobernar el mundo creado y en particular los caminos de la sociedad humana. Se trata pues de una autoridad solícita, de un gobierno cuidadoso, lleno de poder y al mismo tiempo de bondad. La Iglesia en su enseñanza y todos los cristianos, como profetas, como evangelizadores, como testigos, tenemos el deber de comunicar al mundo el sentido de la providencia para que cada ser humano pueda acogerse con confianza a él, evitando el temor y la duda de ponerse en sus manos, ya sea por la dificultad que presenta el sufrimiento o por la atracción de las cosas que pueden hacernos olvidar del Creador. La Iglesia puede, la Iglesia quiere, la Iglesia debe decir y dar al mundo la gracia y el sentido de la providencia de Dios por amor al hombre, para sustraerlo al peso aplastante del enigma y confiarlo a un misterio de amor grande, inconmensurable, decisivo, como es Dios. Así que el vocabulario cristiano se enriquece de expresiones sencillas que constituyen, como en todos los tiempos, el patrimonio de fe y cultura de los discípulos de Cristo, como solo Dios sabe, Dios ve, si Dios quiere, vivir en la presencia de Dios,
hágase su voluntad. Dios escribe también en nuestra manera de expresarnos, aunque nos parezca que los renglones son torcidos, su escritura es recta, es decir, su providencia divina. Y nosotros, como cristianos, descubrimos nuestra misión en el mundo, vivir plenamente, con confianza en la providencia divina, de modo que pueda ser testigo ante los hombres de un Dios providente, para que pueda escapar a la angustia y el sinsentido. Además, nuestra fe en la providencia se apoya en contemplar el Dios del amor en todas las cosas y reaccionar con confianza y amor en todas las situaciones, como propone San Ignacio en el final de los ejercicios espirituales, en su famosa y preciosa contemplación para alcanzar amor. Dice él: en el mundo gobernado por la providencia no hay suceso alguno, aun el más mínimo e insignificante, que no estuviese orientado hacia el bien del hombre. No hay situación existencial alguna que no haya sido querida por el amor personal. En todo y en todas las cosas, el hombre contempla el semblante del amor. El que cree en la providencia puede alcanzar un estado de continua conformidad con el amor personal y divino, aun en medio de los acontecimientos cotidianos. Esos acontecimientos adquieren de este modo un aspecto extraordinario, vienen de más allá de lo cotidiano y vuelven allá. En este encuentro con Dios, que se realiza de distinta manera en cada uno de los hombres, el mundo queda transformado, se renueva, todo se convierte en motivo, ocasión y exigencia a ponerse de acuerdo con Dios. La fe en la divina providencia, igual que las otras verdades que creemos, no es simplemente una afirmación de fe intelectual, sino un modo de vida. Mantén tu corazón confiado, jamás encontrarás un camino más seguro para obtener todos tus deseos que el de dejárselo todo a Dios, que se complace en conceder incluso los anhelos de esta vida si vives lleno de confianza. Dios, cuando decimos que quiere llevarnos a la visión beatífica, a la felicidad plena, a la comunión con Él, no solo se ocupa de nuestro bien eterno, sino que también se complace en conceder incluso los anhelos de esta vida si confiamos en Él. Hoy en día, en que vivimos obsesionados con la autosuficiencia y los resultados, la entrega a Dios es el camino más eficaz hacia la plenitud. Ojo, no es pasividad, sino una rendición confiada y serena. No se trata de empezar por la acción, sino por la paz, a aquietar el corazón. Y eso es hoy en día muy poco frecuente porque estamos llenos de preocupaciones, de distracciones o de deseos. Descansar se ha convertido casi en un arte olvidado. Y sin embargo, la palabra de Dios, como espero veremos en el próximo programa, nos lo recuerda constantemente. La confianza, la paz, la quietud de quien descansa en el Señor es activa, es fruto de la oración, del silencio y de la confianza. Es lo que nos permite escuchar a Dios y dejarnos guiar por Él. A menudo buscamos fórmulas, planes o garantías, pero no hay camino más seguro para obtener lo que anhelamos que dejarlo todo en manos de Dios. Y esto puede sonar paradójico, pero la experiencia nos muestra que cuanto más soltamos, más recibimos. Ponerlo todo en manos de Dios no es claudicar, sino dejar nuestros asuntos en las manos más seguras. Cuando uno se entrega a Dios y confía en su providencia, no se convierte en alguien pasivo, sino en alguien sereno en medio de sus tareas. Y esto nos permite centrarnos en lo esencial, que es amar, escuchar, estar presentes y agradecer todo lo que sucede, sabiendo que nada escapa a la mirada amorosa de Dios. Nuestra confianza en Dios depende de la imagen que tengamos de Él. Y daos cuenta de que para hablar de la providencia, antes hemos hablado de su omnipotencia, de su creación y de su paternidad, porque Dios es un padre que ama a sus hijos y se ocupa de ellos, y por lo tanto nuestra relación con Él tiene que ser de total e ilimitada confianza.
Decía San Francisco de Sales en una de sus cartas: mi queridísima hija, cuánto piensa el Señor en usted y con cuánto amor la mira. Sí, Él piensa en usted, y no solo en usted, sino hasta en el último cabello de su cabeza. Es una verdad de fe de la que no debe dudar en absoluto. Sirvamos bien a Dios, sigue diciendo San Francisco de Sales, y no digamos nunca qué vamos a comer, qué vamos a beber, de dónde vendrán nuestras hermanas. Corresponde al dueño de la casa tomarse estas molestias y a la dueña de nuestra casa amueblarla, y nuestras casas son de Dios y de su Santa Madre. Trate de hacer el bien hoy sin pensar en el mañana, y mañana tratará de hacer lo mismo. Y no piense en lo que hará durante todo el tiempo que dure su cargo. Cumpla su deber día a día sin pensar en el futuro, porque su Padre Celestial se ocupa de guiarla hoy. También la guiará mañana y pasado mañana en proporción a la confianza que, reconociendo su debilidad, ponga en su providencia. Ha cuidado de usted hasta hoy. Agárrese con fuerza a la mano de su providencia y Él la asistirá en todas las circunstancias, y allá donde no logre caminar, Él la llevará. No piense en lo que ocurrirá mañana, porque el mismo Padre que hoy cuida de usted, la cuidará mañana y siempre. ¿Qué puede temer un hijo en los brazos de un Padre tan grande? Todas estas reflexiones que os comparto, en concreto de San Francisco de Sales ahora, son para que nos demos cuenta de cómo la fe en la divina providencia, insisto, igual que todo lo que profesamos, es para que luego lo vivamos, y vivamos en ese abandono confiado en las manos de un Dios que es poderoso, pero sobre todo, si hubiera que poner los atributos de Dios como si uno fuera más importante que el otro, cosa que no es real, porque en Él todo está en grado sumo, pero sobre todo, además de poderoso, es amor, y confiados en el amor podemos vivir seguros en el Señor. Continuaremos todavía hablando de la divina providencia, y aunque hoy he hecho unas reflexiones sobre ella desde el punto de vista de lo que es Dios y de la relación que hay entre creación, salvación y providencia, es decir, cómo el Señor no solamente nos ha creado y nos mantiene en la existencia, sino que nos dirige, nos guía, nos orienta hacia nuestro fin último, aunque hoy hemos hablado de eso, sí que quisiera en el próximo programa darle un poquito más de fundamento bíblico a una verdad tan bonita como esta de la divina providencia. Así que en el próximo programa continuaremos tratando esta cuestión, la pregunta 55, ¿en qué consiste la divina providencia? Y no os preocupéis si alguno se inquieta diciendo, sí, si Dios es tan bueno y guía todo hacia el bien, ¿por qué existe el mal? No os preocupéis, porque las preguntas 57 y 58 del compendio del Catecismo nos van a dar ocasión de profundizar en esta asombrosa y a veces pavorosa realidad del mal en el mundo, pero que nos quede claro que nada ocurre sin que Dios lo sepa, y que en todo lo que ocurre, incluso en aquello que nos atormenta, Dios cumple su voluntad amorosa de un modo misterioso que quizá en esta vida no alcanzaremos a comprender, pero que fiados en las manos de Dios podemos estar seguros de que no vence nunca el mal. Lo dejamos aquí porque dan ganas de empezar a hablar del problema del mal, porque ciertamente parece que choca frontalmente con esta verdad que estamos explicando de la divina providencia. Pero primero, si os parece, dejamos bien asentado lo que es la providencia y cómo el hombre colabora con ella, y después, siguiendo las preguntas del compendio del Catecismo, nos metemos con el misterio del mal. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que si queréis hacer alguna pregunta, dar algún testimonio, compartir alguna idea, debatir alguna cuestión, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.
pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.